Llevo aproximadamente 10 años desde que inicié en este mundo de la fotografía macro y he utilizado prácticamente todas las técnicas que existen para realizar este tipo de fotografías. Entonces, el día de hoy, amigos, les vengo a dar algunos consejos para iniciar en este mundo. Me encuentro por acá en estos momentos en el Hotel Villa Blanca en San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Un lugar muy bonito que me gusta mucho visitar para venir a buscar pequeños animalitos y hacer este tipo de fotografías. Así que, amigos, vamos a ver con qué nos encontramos el día de hoy y de paso les voy explicando algunos consejos para iniciar en este mundo tan bonito de la fotografía macro. Así que comencemos. Este sería, amigos, el equipo que voy a estar utilizando el día de hoy para estas fotografías. Tenemos por acá el difusor de la marca AK Diffuser, esto que es el Raynox DSR 250, que me ayuda a tener mayor aumento con este lente Oshiro, que es el que voy a estar utilizando el día de hoy. Luego tenemos por aquí esto, que es una batería externa para alimentar esta luz LED que nos incluyen este tipo de difusores. Van a ver ustedes aquí, vean la iluminación que nos da. Esto ayuda bastante a la hora de hacer fotografía macro durante la noche o a veces también durante el día en zonas algo oscuras. Y aparte porque este tipo de lentes macro, cuando utilizamos diafragmas cerrados como f8, f10 o f5.6 incluso, se ve ya algo oscuro por el visor. Entonces esta luz nos ayuda bastante a ver bien claro a la hora de hacer las fotografías. Luego tenemos por acá la cámara Nikon D7200 y el flash Godox V1C. Y vean esto, amigos, estoy muy contento porque estoy estrenando uno de mis nuevos diseños de camisetas con una de mis fotografías de uno de mis insectos favoritos. Esto es una hormiga arriera que fotografié ya hace algún tiempo. Vean ustedes qué bonita que quedó. Por aquí mi amigo Gerardo, que anda aquí detrás de cámaras, también anda una. Ahí se las voy a dejar para que vean ese otro diseño, qué bonito. Es una polilla muy linda que fotografié también hace un tiempo. Esta, como pueden ver por atrás, trae los logos de los patrocinadores. Este diseño lo hice para mis videos, pero si ustedes están interesados en una como esta o una como la de mi amigo Gerardo, o también alguna de las fotografías que están en mi Instagram, pueden dejarme ahí un comentario si están interesados, o también me pueden escribir a mi Instagram y les voy a dar toda la información. Eso sí, únicamente voy a estar realizando envíos dentro de Costa Rica, únicamente de momento. Más adelante quizás pueda hacer envíos a otras partes fuera del país, así que por ahí les dejo toda la información. Y bueno, gente, está comenzando a caer la noche ya, y esto, cuando cae la noche, se vuelve completamente en otro mundo. Se ven animales que de día es prácticamente imposible verlos, como por ejemplo esta luciérnaga que acabo de encontrarme aquí. Vean ustedes qué belleza, vean cómo ilumina prácticamente toda mi mano. Y vamos a ver, amigos, qué nos encontramos el día de hoy para iniciar ahora sí con las fotografías. Bueno, amigos, ahora sí ingresé a uno de los senderos de este bonito lugar en el cual me encuentro, y el primer consejo que les puedo dar a la hora de iniciar en este mundo de la fotografía macro es tener siempre mucha paciencia y andar observando muy bien a nuestro alrededor. A veces pasan horas y no encuentra uno ningún sujeto a fotografiar, y es porque anda uno quizás un poco distraído. Entonces ese sería el primer consejo y el más, creo que, importante que les puedo dar: siempre andar con mucha paciencia observando las plantas a nuestro alrededor. Vean, amigos, en estos momentos me acabo de encontrar con la primer modelo del día, una pequeña ranita que está posada sobre esta hoja. Voy a hacer unas cuantas fotografías para ver qué tal me queda el ojo a 2x de aumento, que es lo que quiero fotografiar. Y el segundo consejo que les puedo dar, amigos, es siempre buscar un buen ángulo para las fotos. Yo, como pueden ver ustedes, en estos momentos estoy manipulando la hoja para buscar un buen ángulo y hacerle fotografías a esta ranita, o más bien a uno de los ojos. Vean, esta fue una de las fotografías que pude lograr. Vean ustedes qué belleza, como se ven los detalles aquí en uno de los ojos. Está muy bien esta fotografía. Ahí les dejo ya la foto un poco recortada, y también voy a ver si puedo hacer un apilado de fotografías para tener mayor campo de enfoque. Aquí debajo de esta hoja hay un insecto bien interesante. Voy a sujetar la hoja despacio y con cuidado para ver si puedo hacerle alguna fotografía. Vamos a ver, aquí lo estoy viendo ya. Está bien bonito, tiene unos colores
impresionantes. Vean amigos esta belleza de escarabajo que acabamos de encontrar. Vean los colores que tiene. Está impresionante. Y voy a ponerlo en el tronco en donde estaba para hacerle unas cuantas fotografías. No lo voy a soltar porque si no se me va a escapar y no voy a poder hacerle las fotos. Voy a hacer estas fotos a 1.5x de aumento. Tengo una velocidad en 160, un ISO en 100 y un diafragma en 8. Vamos a ver qué tal nos queda. Vean esta fotografía amigos que pude lograr. Quedó impresionante aquí el nivel de detalles en el rostro de este escarabajo que tenía un color muy interesante. Vean, es como un verde metalizado. Está increíble. Vean ustedes ahí. Vean amigos, por aquí hay un insecto muy interesante para hacerle fotografías. Y vamos a acercarnos cuidadosamente para realizar estas fotos. Otro consejo que les puedo dar siempre para enfocar utilizando este tipo de equipos, la manera que yo utilizo es acercarme o alejarme del sujeto. Esa es la forma en la cual enfoco, ya que estos lentes son completamente manuales. Vamos a ver qué tal nos queda este modelo. Vean esta belleza que acabamos de fotografiar. Vean ustedes esto que tiene por ahí. Es impresionante. Hay algunos que he visto que tienen esto con un color tornasol muy interesante, y otros que pareciera como si tuviera un arco iris por ahí en esa zona. Está muy bonito. Vean ustedes, aquí me quedó bien enfocado. Vean esta belleza amigos, por aquí me acabo de encontrar uno de mis escarabajos favoritos. Esto es un longicornio. Vean esas largas antenas que tiene, no sé si lo logran apreciar bien por ahí. Y vean lo que hice, coloqué uno de los fondos de AK Diffuser por ahí en una ramita. Vamos a utilizar este fondo celeste para ver qué tal nos queda. Voy a hacer estas fotos aproximadamente a 1.5x de aumento. Esta es la razón por la cual este es uno de mis escarabajos favoritos. Vean ustedes qué increíble como se ve el rostro de este pequeño animalito. La mayoría de los que he fotografiado siempre parece como si estuvieran enojados. Y vean ustedes las enormes antenas que tiene, que incluso ni siquiera logran todas completas aparecer en la imagen. Vean el nivel de detalles aquí. Esta fotografía la hice a un f8, una velocidad en 160 y un ISO en 100. Por aquí hay un Anolis, si no me equivoco, muy bonito. Vamos a acercarnos con cuidado y con ayuda de uno de estos fondos vamos a hacer estas fotos. Vamos a ponerlo en la parte de atrás, lo acercamos y hacemos unas cuantas fotos rápidamente. Quedó impresionante. Como vieron, posó por ahí para las fotos, entonces le hice fotografías de diferentes ángulos y los resultados son espectaculares. Por ahí les dejo algunas de las fotografías que pude lograr. Esta es mi favorita y ahí les voy a dejar otras para que vean ustedes qué increíble. Vean esto que tengo por aquí amigos, a simple vista parece una basura blanca o un puntito blanco en esta ramita. Y vean, voy a hacerle fotos para que vean ustedes qué impresionante lo que es. Voy a hacerle las fotografías así sin ningún fondo ni nada, porque
si no se va a apreciar menos la forma de este pequeño animalito que es todo color blanco y únicamente tiene los ojos de un color como rojizo. Es muy similar a uno que fotografié antes, pero completamente blanco, van a ver. Vean qué interesante que está este pequeño animalito que acabamos de fotografiar. Vean lo que les decía, es similar al que fotografiamos antes. Tiene esto mismo en la parte del abdomen y vean ustedes, me quedó bien enfocado. Pero sí, a simple vista parece como una basurita blanca. Por eso les digo que siempre hay que andar observando muy bien, porque a veces uno ve detalles así tan pequeños y piensa que son basuras, pero se trata de pequeñas criaturas que están por ahí esperando a ser fotografiadas. Vean esto, amigos, es la primera vez que me encuentro con una rana de ojos rojos tan pequeña. Vean esta belleza. Voy a hacerle fotografías en uno de los fondos que ya tengo por aquí listo, colocado en una rama. Vean esta fotografía que pude lograr, está increíble. Ahí ese fondo le da un toque muy bonito para resaltar el color de los ojos de esta ranita de ojos rojos, que como les dije es la más pequeña que he visto hasta el momento. Y por ahí les voy a dejar otras fotografías que pude lograr. Vean, amigos, por aquí en estos momentos nos encontramos con una serpiente conocida como caracolera. Está por aquí sobre esta hoja bien tranquila. Voy a ver si me puedo acercar con cuidado para hacerle unas cuantas fotografías. Por ahí se está moviendo, voy a alejarme para que no se asuste mucho y se vaya. Vamos a ver qué decide hacer. Por ahí se quedó quieta. Vean, esta es una de las que pude lograr ahí. Estaba deseando que sacara la lengua en este momento, pero bueno, no se pudo. Y en esta otra sí quedó sacando la lengua, como pueden ver, me quedó muy bien enfocada. Eso fue lo que pude lograr, no quise molestarla mucho, entonces ya dejamos que siguiera su camino. Me acabo de encontrar con un pequeño gorgojo muy bonito, tiene un color amarillo con unas pintitas negras muy interesante. Voy a utilizar de fondo el color de una de las hojas que está por aquí mismo. Las configuraciones de la cámara para esta foto: un ISO en 100, una velocidad en 200 y un diafragma en 8. Como pueden ver, utilicé de color de fondo una de las hojas de esta misma planta en la cual se encontraba este pequeño gorgojo. Como pueden ver, me quedó bien enfocado. Recuerden que siempre este tipo de fotografías yo prácticamente no les hago edición de color, simplemente lo que hago a veces es recortar un poco la imagen y eliminar algunas basuras que se ven un poco desagradables en la fotografía. Por ejemplo, aquí yo eliminaría algo tan simple como esto que se ve por ahí y basuritas de ese tipo para que quede, por decirlo así, más limpia la imagen y también el insecto. Y bueno, gente, hasta aquí este video. Como pudieron ver, encontramos especies muy bonitas para hacer fotografía macro. Encontramos, la verdad, bastante variedad para hacer fotografías. Y espero, amigos, que estos consejos que les di el día de hoy les sirvan de ayuda para quienes están comenzando en este mundo tan bonito de la fotografía macro. No olviden, amigos, suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en la próxima. Pura vida.